Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Noches. Buenas noches. Este, chicos, quería comentarles que me gustaría hablar sobre lo que hemos visto estas últimas semanas. Me pareció muy fascinante ver cómo este, pasamos de tener solamente esos unos y ceros y operaciones tan básicas como son las compuertas, ¿vale? En donde las compuertas de AND, donde sí, solamente tenemos, digamos, solamente deja pasar eh, la corriente en caso de que tenga corriente en ambas entradas. La compuerta OR que, pues, si al menos una de las dos entradas tiene, pues la deja pasar. O la compuerta XOR, que básicamente lo que se encarga es de revisar si ambas entradas son iguales, ¿vale? ¿Cómo pasamos desde eso tan sencillo eh, a crear algo mucho más inteligente, sería la palabra, como un sumador binario? Me parece muy curioso cómo pudimos hacer esa combinación para que no fuera simplemente una operación matemática, sino usando componentes reales, hardware, eh, poder hacer esa operación de sumar. Fuimos avanzando poco a poco, ¿no? Porque pues tampoco fue que nos adentramos completamente a algo tan grande, sino que fuimos pasando, por ejemplo, con el medio sumador, luego pasamos a un sumador completo, y luego sí, posteriormente pasamos a, digamos, la parte como más compleja, que fue lo del sumador de 4 bits, ¿no? Ujú. Porque ya no estábamos hablando nada más de una entrada y una salida, sino ya estábamos hablando de una entrada, una salida, más un acarreo inicial y un acarreo final que se iba a conectar con los otros sumadores que teníamos, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Y también tener en cuenta el tiempo que, o sea, la eficiencia que podía tener o no tener ese sumador de 4 bits, ¿no? Porque si nos ponemos a plantear, a pensar, existe el planteamiento de que es tiempo por memoria o memoria por tiempo, ¿no? Porque Sí, a pesar de que no con tanta memoria, no está consumiendo mucho tiempo, porque tengo que esperar a que el acarreo llegue al último bit para poder calcular el resultado. Sí, y es increíble que un tiempo tan corto de solo nanosegundos que para el humano es imperceptible termina siendo tan importante en la electrónica. Y es increíble como se hacen cosas nuevas, técnicas en este caso, como el acarreo anticipado. ajá. O sea, que ya o sea, hacer las dos soluciones posibles, ya que el acarreo puede ser 0 o 1, entonces que todas trabajen y se anticipen, como dice la palabra, su nombre, a los resultados, y que ya simplemente cuando el usuario eh, dé la orden, simplemente se le dé el resultado ya que está procesado. Y pues eso acelera muchísimo el proceso. Ya no, o sea, el último no tiene que esperarse al anterior y así sucesivamente para poder calcularlo, que era el tiempo exagerado que se tardaba. Claro, y ahí entra lo del juego que comentaba que este, disminuía el tiempo, pero aumentaba la memoria, porque para hacer esas predicciones de los resultados tengo que aumentar la cantidad de mis compuertas para que pues lo pueda hacer en menor tiempo. ¿Entiendes bien la idea, NASA? Sí, es muy bueno verlo así porque al principio cuando empezamos el proyecto, por lo menos el primer enfoque era que funcionara y logramos que funcionara, logramos tener un sumador que hacía lo que queríamos, la suma de números binarios. Pero ya luego adentrándonos un poco más a nivel de si funciona, pero qué rendimiento tiene este funcionamiento, es donde nos damos cuenta de todas estas cosas que han estado comentando, del tiempo y los recursos que gasta para la máquina, el hecho de que se tenga que esperar que se pase, por decir, el mensaje, todo el mensaje, para que el último individuo al final él sea el que prediga el mensaje al instante. Entonces, al entender esto, es como
como logramos pasar de la predicción y le ganamos el acarreo al tiempo de forma física con lo de los cables. Sí. Ok, ya sumamos. ¿Cómo podemos avanzar? A mí lo primero que se me viene a la mente es que si la suma fue la primera operación que resolvimos, cómo trabajarla, lo siguiente es la resta, ¿verdad? Aquí surge un problema. Estamos hablando de corriente, ¿verdad? O sea, cuando pensamos en los componentes en físico, yo pienso en corriente. O sea, el binario es como un switch encendido y apagado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos pasar de esa operación en la que estamos sumando valores a ahora restarlos? A mí Pienso, principalmente, disculpa, discúlpame, a mí pienso principalmente, que lo ideal es aprovechar un poquito lo que es el cómo entendemos los números, ¿verdad? Entonces, lo primero sería visualizar que la resta puede también describirse como una suma, ¿vale? Entre un número positivo y un número negativo. Entonces lo ideal sería pensar cómo llevar los números que tenemos en binario a esa forma del número negativo y aprovechar el módulo de suma que acabamos de hacer. Eso es lo que se me ocurre a mí en un principio. Johan, ¿decías? no, ¿cómo hubieran hecho ustedes ese restador? O sea, tú me explicaste la lógica, pero por ejemplo a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo de esa forma, o sea, con el complemento a dos. O sea, yo lo hubiera hecho con un módulo aparte, con una lógica distinta, que me diera la resta, pero no hubiera sido tan sencilla, tan directa como el complemento a dos. Exacto. Claro, en un inicio no nos iríamos a pensar de que podíamos reutilizar el sumador que ya teníamos para sacar la resta en un inicio y de repente, o sea, a ti te dicen, no, necesito un restador, tú te vas y dices, ah, no, pues me lo voy a armar completo, ¿no? Cuando la cuestión podía hacerse mucho más sencilla, pudiendo reutilizar algo que ya habíamos hecho, que era el sumador, y cambiarle ciertas cositas para que funcionara y me realizara la resta de los números que yo estaba ingresando, ¿no? Que fue cuando empezamos a hablar de los complementos, ¿no? El complemento a 2. Pero bueno, antes de llegar al complemento a 2 yo no sabía ni siquiera cuál era el complemento a 1, ¿no? Sí. Entonces, Sí, exacto. primero cuál era el Entonces, complemento a 1, porque saltábamos de una vez al 2, ¿no? Y era el sí, a mí proceso, también. perdona, se te interrumpí. No, no, si quieres sigue. Bueno, que era el proceso de intercambiar el complemento 1 era intercambiar los ceros por los unos, o sea, invertirlos, ¿sí? Y el complemento 2 era agregarle al acarreo inicial un 1. Sí, entonces Y ese número resultante es básicamente la representación del mismo número en negativo, ¿vale? Lo que nos da una pequeña idea de que el número en binario en realidad puede representar dos valores, dependiendo de si tiene o no encendido digamos, el signo, el acarreo que, bueno, no diría acarreo, sino la señal que representa si el número es negativo o no. Sí, es muy, es, como dicen, es interesante y se termina uno sorprendiendo viendo cómo puede hacer estos diseños, como con el uso de un solo cable y un bit de control se puede cambiar la naturaleza de toda esta operación que ya veníamos realizando. Entonces, ver que no es necesario construir el restador desde cero, simplemente hay formas, el mismo sistema nos ofrece formas para poder hacer que el sumador se vea como una resta. Lo que venía mencionando antes es la forma de hacer esto más eficiente, trabajar eficazmente, hacer más con menos hardware. Sí. Y para este punto ya podíamos sumar, ya podíamos restar. Queremos seguir avanzando. Eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Descubrir más. Entonces ahí surge una nueva pregunta. Ahora que ya sumamos y restamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué necesitamos que este computador, procesador que esperamos un día terminar de construir, qué más le hace falta para avanzar?
Ya Pues yo ahí, diría que ya sería la, la unidad de control directamente, ¿no? ¿Mm? ahí ya Exacto. teníamos algo porque ya estábamos sumando, ya estábamos restando, sería irle agregando nuevas posibles operaciones que serían pues Exacto. por decirlo, la curiosidad, ¿no? Porque podríamos, Sí, el SOR, podríamos también averiguar de repente cómo se hacía la multiplicación o la división e ir buscando o adquiriendo conocimientos, ¿no? Netamente por curiosidad. Sí. Entonces ahí, cuando ya nosotros queremos expandirnos a no solamente una suma y una resta, estamos pensando en lo que es la unidad aritmética lógica, ¿verdad? y hacemos ese paso de la aritmética simple, que era el sumador, Sí. a la capacidad ya de elegir para introducirnos con la unidad lógica aritmética. Entonces, Johan, por Entonces, ejemplo, un juego lo que qué propuesta se te ocurre para esa parte de lógica? Porque aritmética, digamos, ya estamos trabajando con la suma y con la resta. Pues ahí ya serían las compuertas lógicas, su nombre lo dice. Que Ujú. ya sería el AND, el OR, el SOR y el NOR. Claro, en donde ya no trabajaría con solamente una entrada, que digo, dos entradas de un bit cada una, sino que pues ya es más compleja, ya Sería te, más te, te aceptaría pero, entradas complejas para hacer las operaciones de AND o OR bit a bit. sí, Ujú. ahí ya sería como el primer filtro que llevaría la lógica en todo esto. Y a mí me parece que falta algo. O Sí, sea, ¿cómo medimos el tiempo de todo esto? y no tanto eso, también cómo indicamos a nuestro sistema, a nuestro sumador o a nuestro ALU lo que estamos queriendo hacer, ¿sí? Porque, ok, exacto. ¿cómo le digo? Mira, yo necesito es mi resta o yo necesito es mi suma o cuál es la operación que yo estoy esperando al yo ingresarte esta entrada que tengo. Ujú. Sí, Entonces ahí nos surge una nueva pregunta. ¿Cómo elijo cuál de estas operaciones aritméticas o lógicas quiero realizar? Y ahí entra una bifurcación porque no es elegir cuáles son las que quiero usar, sino elegir cuál es el resultado que quiero mostrar. Porque eso era algo que me tenía confundida. O sea, al inicio, él hace las operaciones, por ejemplo, si solo tengo 4 operaciones, suma, resta, AND y SOR, él va a hacer las 4 operaciones del golpe, pero yo lo que le voy a indicar es qué resultado quiero que me muestre, ¿no? Que sería el papel que va a utilizar, que va a jugar el multiplexor. exacto. Sí, exacto. Y también verlo de esa forma, como tú lo dices, va de la mano con lo de ahorrarnos el tiempo, ver cómo hace todo más rápido el hecho de que realice estas operaciones al paralelo y al final tú lo que escoges es qué salida quieres, qué resultado quieres de esas operaciones que ya estamos implementando. Vale, al final, a, este, a ese, a ese módulo, ¿vale? Que nos permite elegir cuál de esas operaciones queremos ver su salida, porque como comentaba Karen, todas las operaciones se realizan al mismo tiempo para, de la misma manera que comentaba NASA, ahorrar tiempo, ¿verdad? Entonces, a este módulo es el que conocemos como el multiplexor, ¿vale? Que nos permite, pues, elegir qué salida queremos ver, porque pues todas se operan al mismo tiempo. Ya con eso, Ajá, y dime. ahora yo te pregunto, o bueno, me sale la duda de cómo guardamos toda esta información. O sea, primero, cómo sabe la ALU, cómo sabe el multiplexor, cómo manejar los datos, o bueno, no cómo manejar los datos, sino de dónde le salen esos datos. O Claro, sea, no sé, de qué memoria, de qué claro, registro podríamos sacar esta hablar ya el información. tema de memoria es interesante porque hasta este punto, nuestra No ALU, habíamos ¿vale? dado eso. Opera, nuestra ALU opera en el momento, ¿vale? Con la señal que entra, ella opera y eso se procesa y desaparece. Eso no se conserva de ninguna Exactamente. manera, ¿vale?
Y que es algo Este, que necesitamos ese registro para cuando vamos a hacer operaciones. para cuando queramos hacer operaciones. Vale, por ejemplo, Exacto. una operación tan básica como contar 1, 2, 3, es la operación de ir sumando 1 al resultado anterior. Pero si no conocemos el resultado anterior, no podemos ¿Cuál es el hacer esa resultado operación. anterior? Exacto. Pero Entonces, mira, incluso inconscientemente, al tú sacar la cuenta del 1, 2, 3, estás modelando, por así decirlo, algo que necesita mi ALU para poder hacer el registro de exacto. esos valores, Sí, ¿no? porque hasta reloj. ahora nuestra ALO, digamos que si se comporta así, digamos, vamos a poner como un reloj, de ejemplo, que se comporta dando vueltas como las manecillas del reloj. Mi ALU cuando termina, ¿verdad? Termina de dar su vuelta y ya está, porque digamos que ella solo hizo su proceso y ya terminó, ¿vale? ¿Qué hace con ese dato? No está hasta el momento, la ALU que tenemos modelada no hace nada, no hace más nada, No, solo no, lo no sé nada. calculó y según la opción que le demos en el multiplexor, pues nos muestra una de esas salidas. Pero entonces ahora surge la pregunta, ¿cómo hacemos que ese dato podamos guardarlo de alguna manera? ¿A alguien se le Y ocurre una solución? de una forma eficaz, que se mantenga el orden y no sobrecargar el sistema, no estresarlo ni que los datos viajen por ahí de forma desordenada o se llegue a crear un bucle infinito en el que al final no lleguemos a nada con ese dato. Exacto, Hablando del modo de la rueda, debe tener una secuencia, un momento para detenerse, ver todo lo que ha hecho y ver qué va a seguir haciendo, no exacto. continuar de esa Entonces, forma. Johan, por ejemplo, ¿a ti se te ocurre alguna manera en la que nuestra ALU guarde lo que acabamos de calcular? Pues yo diría que sería como con una tablita o por decir unas notas, o sea, en donde se almacenen los bits de información, pero me doy cuenta que cómo accedemos a ella, entonces también necesitaríamos como nombrar esas filas de los espacios de nuestro registro, de nuestra memoria. Entonces, la pregunta es cómo organizarías tú eso, Karen. O sea, primero pasaría la dirección y Pero después creo que que la halo. antes de irnos a la memoria, tendríamos que hacer o sea, a la memoria física del computador, No, yo me estoy que ya, refiriendo creo que te estás al adelantando un poco, porque lo primero que tendríamos que hacer es una manera en la que ese resultado, esa salida de la ALU, además terminará dentro de 15 minutos. Ok, creo que tenemos suficiente tiempo. Vamos. Eso tengo que cerrarlo yo, un segundo. Vale. Ya estoy. Porque estaba investigando, ¿vale? Para dar ese siguiente paso y vi algo llamado el flip-flop, ¿vale? En donde vi que se formaba una especie de circuito cerrado, ¿vale? Como un bucle infinito, ¿vale? En donde se van pasando desde un módulo al otro, la salida se convierte en la entrada del otro y así sucesivamente la salida se convierte en la entrada del otro, haciendo de que como estas señales pueden o no cambiar a lo largo del tiempo, igualmente el bucle se mantiene constante, se mantiene en movimiento, se mantiene infinito. Y él mantiene su estado, vamos a decirle, su estado de memoria, entre comillas, según las entradas que ingresen, ¿vale? Es decir, él se mantiene en su estado hasta que alguna de sus entradas cambie. No sé si entienden Eso lo que me sería refiero. esa sería la lógica, bueno, lo que necesitábamos para responder la pregunta de cómo sería ser encantador, ¿no? O sea, Exacto. ya tenemos el bucle, o sea, la salida vuelve a la entrada y le suma uno más y así sucesivamente. Y va recordando Y Entraría eso, qué valor tenía antes. y que entraría en juego el load enable, es que se pronuncia así, ¿verdad? No, soy muy buena en el inglés, entonces. Que es el que me va a cambiar la señal para saber los valores que voy guardando, ¿sí? Y cuáles
y el bucle continúa y yo no quiero guardar ese valor, pues no lo guardo. Así también tengo un control de de los valores, Sí, de los valores que están entrando en mi operación. exacto. Sí, entonces al final el flip-flop lo que hace es que le añade una señal del reloj y lo reduce a una entrada de datos. Entonces ya este reloj te dice qué es lo que se va a ver y la entrada, pues qué es lo que se va a guardar. Entonces se sincroniza la memoria con este pulso del reloj Exacto. y se convierte en un circuito caótico, pero de una unidad de almacenamiento ya confiable. Podemos trabajar con esto. Sería nuestra primera piecita de ladrillo para en un futuro poder construir una memoria, ¿vale? Este modelo que mencionas que usa el clock, el reloj como una entrada también, ¿era lo que te referías? Ujú. Vale, este El tipo modelo para el flip-flop es el que del es tipo D. conocido como el flip-flop de tipo D, ¿cierto? Exacto. Ok, No sé qué habrán averiguado ustedes sobre este modelo. sí. Pues ¿Qué, bueno, qué importancia, ajá. discúlpame, qué importancia le dan ustedes a la velocidad del reloj para estas operaciones en general? O sea, mientras más rápido mejor, si es más Pues mira, yo lento da creo que mejores dependería del resultados. caso, ¿no? Yo estaba buscando, cuando estaba estudiando para la semana pasada, ejemplos de la aplicación de todo este sistema de ALU y toda la información. Y por ejemplo, bueno, fue lo que entendí, ¿no? Que detrás, por ejemplo, del reloj normal, de uno, de pulsera, existe ese cambio que hace que me vaya cambiando las manillas del reloj, ¿sí? Y como el cambio es tan rápido, porque es prácticamente en segundos, pues va cambiando en segundos las manillas del reloj. Entonces creo que va a depender del caso para el que yo lo quiero utilizar, ¿no? Claro, ahí es donde entra el load enable que nombraste antes, para yo indicarle cuándo quiero cambiar o cuándo quiero solo leer. Y Ujú. algo importante también que vi es que la lectura se puede hacer en cualquier momento, pero la escritura solo se hace en el incremento del reloj, en la subida, En la subida del en la subida del reloj. O sea, si vemos como un osciloscopio sería en la subida cuando esta hace la operación de escritura, ¿no? Ok, En cambio, la lectura se puede hacer en todo momento, o sea, en cualquier punto del reloj. podemos ver su Y estado actual. exacto. Y ahí es, como decía Karen, lo de elegir cuándo quiero editar Cuando ese quiero dato. modificarlo. Ujú. Cuando me Sí. interesa cambiar mi dato. Por Bueno, ejemplo, digamos con el ejemplo del contador, este, ¿cómo usarían ustedes este load enable para el contador? Ya para finalizar, una pregunta. pues si por ejemplo yo quisiera contar segundos, ¿vale? En lugar de simplemente ir contando en cada vuelta del reloj, yo lo que haría es que cuando pase el tiempo dado, ¿vale? El tiempo que yo quiero, que sería para el segundo, en ese momento es que yo hago mi entrada, de que su campo, haga el ese incremento, realice la registro, operación, la nueva ¿vale? entrada. Yo lo configuro de tal manera de que cuando a mí me interese, que sería al momento de pasar el segundo, haga ese incremento, la operación de sumar uno al valor que tengo guardado. A ver, registro. Ok, qué Es muy, increíble. es muy interesante cómo pasamos desde eso, desde simplemente operaciones de ceros y unos, a aprender cómo hacer la suma, la resta, aprender a que podemos tener muchas operaciones y elegir cuál ver su resultado, y por fin construir toda nuestra unidad aritmética lógica para finalmente poder guardar esos datos que ésta calcula. Exacto. Estas son las bases, los cimientos, los ladrillos para pues poder que sigamos avanzando en un futuro, hacer el registro, en un futuro implementar nuevas
funcionalidades, nuevos módulos. Chicos, yo estoy algo corto de tiempo y me tengo que retirar, entonces si no les molesta, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Se cuidan. Nos vemos. Hasta Ok, luego. igualmente, adiós.